Bien, hermanos, pues es nuevamente un privilegio estar hablando de la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a desarrollar una predicación que es bastante difícil, tan difícil que es que yo quería tener aquí varios folletos para que ustedes vieran, por ejemplo, de algunas religiones. Metiéndose a internet, hay algunos que están anunciando que se metan a tal estación de tal radio porque Cristo ya viene, porque que ya viene el fin del mundo. Paso por ciertas esquinas porque ahorita está de moda con estas personas de los testigos de Jehová, que ya se pusieron en cada esquina y ahí tienen a la pobre gente ahí parados como si estuvieran vendiendo revistas o ciertas cosas de donde venden los periódicos. Y ahí tienen, paso en ciertas esquinas y veo la leyenda que dice que ya viene el fin del mundo. Y esto no es cierto. Allá por 1911, por el año 2011, había una persona en Estados Unidos que, platicando con ella por teléfono, bien alarmado me decía que ya viene el fin del mundo. Y yo le decía que no, porque había un anciano que ya falleció. Ni supe de qué religión era este anciano. Se agarró a divulgar, se agarró a comentar que ya venía el fin del mundo, que Cristo venía. Y entonces esta persona con la que yo platicaba me decía que bien alarmado, no, Demetrio, dice, ya viene el fin del mundo. Dice, aquí toda la gente anda bien espantada, andan espantados porque no conocen, porque no saben, porque si estuvieran al tanto de las Sagradas Escrituras, si pues no andarían haciendo ese tipo de ridículos. ¿Sí? Porque fíjense, miren lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos primeramente al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Dice la Sagrada Escritura, capítulo 8 de Juan, verso 12. Dice el Señor Jesucristo: y hablóles Jesús otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo que el que le sigue no andará en tinieblas. Yo veo lamentablemente ya no sé si me da tristeza, si me da coraje de escuchar que ya viene el fin del mundo, que ya viene Jesús. No es cierto, todavía no viene. Para esto nosotros nos tenemos que meter a estudiar las Sagradas Escrituras y tenemos que tratar de ver, de encontrar cómo está trazado todo. ¿Sí? Porque dicen que ya viene el fin del mundo. Desde 1914 y todavía más antes, ciertas religiones ya estaban anunciando que venía Cristo. No sé, Dios, no fue así. Si nosotros analizamos la Sagrada Escritura, vamos a la carta de los Tesalonicenses. Habla el apóstol Pablo. Carta a los de Tesalónica. Dice esta parte, hermanos. Habla el apóstol Pablo. Segunda carta, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Habla el apóstol Pablo. Dice: empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. 3. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego dice en la primera carta, capítulo 5. Primera carta, capítulo 5 de los Tesalonicenses, verso 1. Dice: empero, acerca de los tiempos y de los momentos,
No tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así, como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. ¿Sí, hermanos? Para poder hablar del fin del mundo, para poder decir que el Señor Jesucristo ya viene, uno tiene que tener bien cimentado el conocimiento en las Sagradas Escrituras, porque si yo me voy a agarrar a decir nada más, que ya viene el fin del mundo, que ya viene el fin del mundo, y no tengo las bases, de nada más a servir. Yo les decía, cuando yo platicaba con aquella persona que estaba en Estados Unidos, él bien espantado me decía en el año 2011 que ya viene el fin del mundo. Y yo cansado de decirle, le digo, dime las bases, ¿no? Pues es que este viejito de aquí, este predicador anda diciendo que ya viene, pues sí, pues vamos a ver quién es ese predicador. Yo he tratado de hacer entender que no porque prediquen, porque abran la Biblia, son predicadores de Dios. No es, eso no sustenta que tenga la verdad. Una persona que tiene la verdad, ¿sí?, va a empezar a desarrollar el tema, va a empezar a hablar y va a exponer los momentos, los acontecimientos que tienen que venir. Y para que venga el Señor Jesucristo faltan muchos acontecimientos. Faltan bastantes. Yo quisiera que dijeran estas personas en qué momento viene el Señor Jesucristo. Para poder decirlo, pues tenemos que sacar los acontecimientos. Dice la Sagrada Escritura, voy a escribir en el pizarrón, hermanos. Se va a ver en el video, se va a escuchar. Porque yo tengo que tener bien claro qué es lo que viene, lo que falta por acontecer. Y que falta mucho todavía. Todo mundo, muchas gentes, se basan sobre un capítulo. Capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos a verlo. Capítulo 24 del libro de Mateo. Dice esta parte: dice, y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos, verso 1 en adelante. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. ¿Sí? Y sentándose él en el monte de las olivas, y llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vamos a ver. Verso 4. Y respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie, ¿qué cosa? Os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y está alertando el Señor Jesucristo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. ¿Más qué cosa? Más aún todavía no es el tiempo. Dice la Sagrada Escritura, palabras del Señor Jesucristo, porque es necesario que todo esto acontezca, más aún no es el fin. ¿Sí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio. No está diciendo del fin del mundo, está diciendo principios de dolores. Yo tengo que entender qué es lo que me está diciendo la Sagrada Escritura. ¿Sí? Dice, y todas estas cosas son principio de dolores. Ahora vamos a ver lo que dice a continuación. Verso 9. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, ¿eh?
entonces os entregarán. Todavía no estamos hablando del fin del mundo, ni de la venida del Señor Jesucristo. Dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién se va a encargar de llevar a cabo esta profecía? Satanás. No, bueno, pero hombres y personas de la tierra. La Iglesia Católica. Dice la Sagrada Escritura, tenemos que estudiar, dice Apocalipsis capítulo 13, dice, vamos a ver, para que veamos esta profecía, que dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Dice, verso 13 en adelante. Por cuestiones de tiempo no le damos toda la lectura al capítulo 13, que ya en otros temas, otras predicaciones, estamos hablando de quién es esta bestia. Y esto que nos está anunciando el libro de Mateo, que las palabras del Señor Jesucristo, dice, entonces seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Vamos a ver quién es el que se encarga de esto. Apocalipsis 13, verso 13 en adelante, dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos, y hacía que a todos, a los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Esta profecía todavía no se cumple. Vamos a analizar. Vamos a ver qué acontecimientos faltan, hermanos, para cumplirse, porque esto es antes de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a partir. Número 1. A lo mejor no lo pongo en orden cronológico. Número 1. Recogimiento. ¿Sí? Del bendito pueblo de Israel. ¿Eso en qué parte lo dice? Ezequiel 36. Ezequiel 36 dice, verso 24 en adelante, esta profecía no se ha cumplido. Esta profecía está por cumplirse. ¿Cuándo? Nadie puede decir cuándo. Pudiéramos sacar más o menos algunos detalles, pero la Sagrada Escritura no nos dice en qué momento así, con certeza. Pudiéramos decir que a lo mejor en tal momento, en tal trompeta, que ahorita vamos a analizar las trompetas. Dice, y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Le está hablando el bendito Creador al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel. Dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esta profecía no se ha cumplido. Yo he comentado, les he dicho que tengamos cuidado con aquellos predicadores que muy lamentablemente están en una doctrina equivocada. Guardan domingo, comen puerco, comen inmundicia, o sea,
Hacen a un lado la bendita palabra de Dios. Entonces aquí el problema es qué enseñanza va a tener esta gente. ¿Cuál es el Espíritu de Dios que tiene esa gente si no hacen las cosas que Dios manda? Bueno, decíamos que antes, previo a la venida del Señor Jesucristo, tiene que ser el recogimiento del bendito pueblo de Israel. 2. Falta la reconstrucción. Que esto se tiene que dar a fuerzas. Y se tiene que cumplir la profecía de Ezequiel capítulo 40 al capítulo 48. Nos habla este profeta de la reconstrucción. ¿De qué cosa? El templo. Del templo. Se tiene que cumplir. ¿Sí, hermanos? ¿Qué más falta? El recogimiento de su pueblo santo. Ya está. Perdón. ¿Qué más falta? ¿Qué profecías? Porque yo quisiera tener a esos predicadores que están diciendo que ya viene Cristo y que ya viene la fin del mundo, y cuando les hago estas preguntas ya no hayan que contestarme, dime dónde se cumplió esto. La marca que dice que se va a poner para que puedan comprar y vender. Falta la profecía 3. ¿Sí? 3. Falta la profecía que la bestia tome su poder de acuerdo como lo dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia, hermanos? La Iglesia Católica. Falta que tome el poder. Falta la profecía. ¿Qué más? ¿Qué profecías faltan? Porque esto es antes de la venida del Señor Jesucristo. Y si hablamos del fin del mundo, tenemos que entender cómo es el fin del mundo, porque la venida del Señor Jesucristo no es el fin del mundo. En el recogimiento del pueblo de Israel es donde se va a cumplir lo que dice que le va a dar la tierra desde el río Éufrates hasta el río Lo que dice Génesis capítulo 15. O sea, es ahí donde se va a cumplir, que le va a dar a su bendito pueblo de Israel todo ese territorio. Ajá. Entonces, hermanos, ¿qué falta? Pues falta cuando sitien en Jerusalén, ¿no? El ejército. Falta la profecía cuando la bestia lleve a todos los pueblos de la tierra, ¿sí? El sitio contra Jerusalén o contra Israel, todo. Y todavía no es la venida del Señor Jesucristo en esos momentos. Entonces yo repito, cuando yo tengo a un predicador enfrente y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Le hago la pregunta primero, dime qué acontecimientos faltan y se quedan callados. Y ya están anunciando la venida del Señor Jesucristo y ya están anunciando el fin del mundo. Y algunos ya están hasta reinando con Cristo. Ajá, y algunos ya están hasta reinando con Cristo. Entonces, cuando yo les empiezo a hacer las preguntas, dime dónde está el fin de la venida del Señor Jesucristo y del fin del mundo, explícamelo. Y dime dónde aparecen estos acontecimientos que son previos. Y no saben. Y estamos hablando de predicadores, estamos hablando de supuestos maestros bíblicos, estamos hablando, y que ya están hablando de la venida del fin del mundo. De eruditos. Sí, estamos hablando de ese tipo de gente. De ser que Me mandan algunos comentarios fuera de contexto bíblico, me mandan algunos, según ellos, algunos versos, pero mal empleados, mal aplicados. Me mandan solicitudes de amistad, gente que tienen estaciones de radio en Texas, en varias partes de Estados Unidos, pues sí, pero no entienden las Sagradas Escrituras. Esto se tiene que cumplir, es antes. Para yo poder entender esto, yo tengo que entender otras cosas de la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo está anunciando y dice, es contundente, es claro, dice, mas aún no es el fin del mundo. Son principios, ¿de qué cosa? De dolor. De dolor. Hermano Demetrio, y la parte de que habla la Biblia de que el sol va a quemar hasta 7 veces más, ¿es después o igual es antes de...? No, eso es antes. Eso es antes, a partir de la quinta trompeta,
cuando va a venir todos esos tormentos sobre la bestia, que nos dice Apocalipsis. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a analizar, hermanos, vamos a ver esto que estamos hablando, que es previo a la venida del Señor Jesucristo. Para que podamos entender esto, tenemos que entender las 7 trompetas que nos hablan de Apocalipsis. Vamos a analizar. Acuérdense que dice el Señor Jesucristo, dice, más aún, no es el fin del mundo, son principios de dolor. Vamos a analizarlo. Libro de Apocalipsis. Vamos a analizar la primera trompeta. Dice el capítulo 8. ¿De qué? De Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 8. Acuérdense, porque esto tiene relación, esto que vamos a leer, con lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 24. ¿Por qué dice, más aún no es el momento? Dice, apenas son principios de dolor. Dice el verso 1. Y cuando él abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Y vamos con la primera trompeta. 7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada. Y quemóse toda la hierba. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Por lógica, uno tiene que analizar tan solo con estas 2 trompetas los desastres naturales que se van a venir a nivel mundial. Dice que toda la primera trompeta, que toda la hierba fue quemada. Dice el Señor Jesucristo, dice que habrá pestes, terremotos, ¿sí? Y dice que el segundo ángel tocó la trompeta, dice, y que fue lanzado en el mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Pues por deducción lógica, imagínense ustedes toda la mortandad que va a haber en el mar. Dice que se tornó en sangre. Entonces, ahorita en estos momentos, año 2015, estamos viendo crisis que en el mar ya les cuesta trabajo a los pescadores para sacar peces. El mar ya no está abasteciendo, sí, para mantener a toda la población mundial para comer, ya les cuesta más trabajo. Entonces, sacando esto, en la segunda trompeta que dice que la tercera parte de la mar se va a convertir en sangre, entonces pónganse ustedes a ver, sí, pues todo el caos que se va a originar. Dice el verso 9, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Habrá pestes, hambres, terremotos. Todo esto va a ser un caos que se va a dar en esos días. 12. Fíjense lo que viene. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Yo tengo que poner mucha atención en esto que está diciendo la Sagrada Escritura, porque en la cuarta trompeta, ¿qué sucesos se van a dar?
Que se va a oscurecer el sol y la luna, ¿no? Se va a oscurecer el sol y la luna. Y muy curiosamente también en la séptima trompeta. En los momentos que viene el Señor Jesucristo también se va a oscurecer el sol y la luna. Cuarta trompeta y séptima trompeta se va a oscurecer el sol y la luna. ¿Sí? De acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver acontecimientos. Primer trompeta. ¿Qué pasa? Fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, Y toda la hierba y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba. dice que toda la hierba, ¿sí?, fue quemada. Segunda trompeta. Segunda trompeta dice que, ¿qué es? Es donde la tercera parte del mar se convierte en sangre, la segunda trompeta. Sí, ¿Sí es? la tercera parte del mar se tornó en sangre. Segunda trompeta, tercera parte del mar se convierte en sangre. Hierba va con B grande, ¿no? Es como un... Bueno, está bien que me corrijan. Tercera parte del mar se convierte en sangre, segunda trompeta. Tercera trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Una estrella Ardiendo, ardiendo, que su nombre se dice Ajenjo. y su nombre se dice ajeno. Una estrella que es arrojada a los ríos y a las fuentes. Y ¿Sí? las aguas fueron hechas amargas. Y dice que todas las aguas Se amargaron. fueron hechas amargas. ¿Sí? Cuarta trompeta. ¿Sí, hermanos? Cuarta trompeta. El sol y la luna se van a oscurecer. Dice el sol y la luna, la tercera parte de ellos se va a convertir en tinieblas. Tinieblas. ¿Sí? Se van a oscurecer. Estamos en la cuarta trompeta. Ahora vamos a poner cuidado en lo que dice acerca de las otras tres trompetas. Y repito, en estos momentos todavía no viene el Señor Jesucristo. Y para esto todavía falta mucho tiempo. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, verso 10. Acuérdense, son 7 trompetas, nada más llevamos 4, nos faltan 3 trompetas. Vamos a ver los acontecimientos. Dice, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Tengo que poner mucha atención a lo que dice la Sagrada Escritura. Estas 3 trompetas que faltan es una cosa terrible que se va a venir sobre cierto tipo de gente. No es sobre toda la humanidad. Es sobre cierto tipo de gente. Esto que está aquí, las 4 trompetas, es sobre toda la humanidad. Sobre buenos y malos. Pero las 3 trompetas que faltan, vienen sobre cierto tipo de gente. Dice capítulo 9, verso 1. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fue les dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado, pongan atención que esto donde lo que dice, porque es exclusivo sobre cierto tipo de gente. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes.
Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. ¿Sobre quién es el castigo? Los que no tienen la marca de Los que no tienen el nombre de Dios en sus frentes. Estamos hablando propiamente de gente que muy lamentablemente siguió en sus creencias de otras religiones. Porque platicaba yo con una persona, le decía, le digo, mira, la gente tiene la mala idea de que piensan que la religión es la que va a dar la salvación, y no es cierto. La religión no te va a salvar. Si así fuera que la religión te va a salvar, pues vámonos a cualquiera. Pero dice el apóstol Pablo, dice que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir. El camino de Dios es solamente un camino, no son muchos. A veces las personas emplean términos mal enfocados, que dicen que todas las religiones llevan al mismo punto. No es cierto. O que Dios es igual para todos. No es cierto. O que es el mismo Dios. O que es el mismo. Sí, no es cierto. Todos esos son ideas, son pensamientos humanos que están fuera de la realidad. Porque si todas las religiones te salvaran, cualquiera, pues vámonos entonces a cualquiera, pero no es cierto. Si así fuera, pues cualquier religión sería buena. Entonces el Señor Jesucristo, ¿para qué se desgastó diciendo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Pues entonces vámonos mejor a cualquier religión. ¿Sí? Entonces, hermanos, quinta trompeta. Quinta trompeta. ¿Sí? ¿Qué dice que va a pasar? Que el tormento viene 5 meses. 5 meses de tormento. Sobre personas que dicen que no tienen el nombre de Dios en sus frentes. Que no guardan sus mandamientos. Sí, pues la señal es esa, los que no guardan sus mandamientos de Dios. Sexta trompeta. ¿Sí? Vamos a analizar. Sexta trompeta, porque estos vienen, este acontecimiento, ¿sí, hermanos? Dice el verso 12, de los 3 hay, dice el primer ay es pasado. ¿Qué quiere decir? Que en la quinta trompeta dice, el primer ay es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos, y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre que salía de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros nombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sí? Sexta trompeta. Dice la Sagrada Escritura que va a morir La tercera parte. la tercera parte de los hombres, Y aquí todavía no viene Cristo. y todavía no viene el Señor Jesucristo. Vamos a dejar para el último la séptima trompeta, para que nosotros podamos más o menos meter esto que estamos hablando.
¿sí? Más o menos meterlo en estos de la 1 a la 6ª trompeta. Dejamos para el último la 7ª trompeta y vamos a tratar, hermanos, esto, que es importantísimo, que sí tiene que dar. ¿Sí? Recogimiento del bendito pueblo de Israel. ¿Sí? El recogimiento tiene que ser importantísimo, se tiene que cumplir. Yo tengo que entender esto de la tercera parte de la guerra que habla en la 6ª trompeta. ¿Quién la va a comandar? ¿Quién la va a llevar a cabo? ¿Sí? Más o menos la Sagrada Escritura nos da a entender que muy posiblemente el bendito pueblo de Israel sea recogido en la 4ª trompeta. ¿Sí? Muy posiblemente sea recogido. Ahorita analizamos. Dice la Sagrada Escritura, Ezequiel capítulo 34. Libro del profeta Ezequiel, posiblemente. Capítulo 34. Dice el verso verso 10 en adelante. Dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo a los pastores y requeriré mis ovejas de su mano y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas en sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor, he aquí que yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. 12. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Dice, requeriré mis ovejas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Sí, hermanos? Muy posiblemente el bendito pueblo de Israel, en la 4ª trompeta, ¿sí?, se da el recogimiento. Del bendito pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? Y muy posiblemente, a partir de estos momentos, inclusive ya hay proyectos, si ustedes se meten a ver sobre la reconstrucción del pueblo, del templo, ya hay proyectos de reconstruir el templo. ¿Sí? Ya hay proyectos y es una mega construcción la que van a hacer. Ya está la maqueta. Está la maqueta, está el proyecto. Pero esto, obviamente que no sabemos en qué momento se dé, pero tiene que estar construido el templo por un motivo muy especial. Para cuando venga el Señor Jesucristo, se tienen que cumplir muchas profecías. Cuando venga el Señor Jesucristo, tiene que estar ya terminado, es más, tiene que estar funcionando ya el templo. ¿Qué digo cuando digo que tiene que estar funcionando? Ya tienen que estar los sacerdotes, ya tienen que estar haciendo ciertos trabajos, porque cuando venga el Señor Jesucristo se va a hacer que ahorita lo vamos a platicar adelantito. Sí, para que ustedes vean lo que falta por acontecer. Bueno, esto pudiera ser que quizás un poquito antes o un poquito después del bendito recogimiento del pueblo de Israel, se dé la reconstrucción del templo. Esto puede girar un poquito antes o un poquito después. ¿Sí, hermanos? Tiene que estar esto, muy posiblemente, vuelvo a repetir, en la 4ª trompeta. Se tiene que cumplir esto. Ahora, lo del tormento, acuérdense que en la 5ª trompeta viene el tormento
sobre la gente que no tiene el nombre de Dios en sus frentes. ¿Quién es este tipo de gente? Sí, muy lamentablemente están metidas aquí muchas religiones, haciéndole creer a sus congregantes que son hijos de Dios, que como ya hace rato ya lo decíamos, que inclusive hay unos que dicen que ya están reinando con Cristo, lo cual no es cierto. ¿Sí? Sexta trompeta. Esto es importantísimo, que tenemos que entender la sexta trompeta. ¿Qué acontecimientos vienen? Dice que va a morir la tercera parte de los hombres de la tierra. ¿Qué es esta guerra, hermanos? Vamos a analizar quién la comanda. ¿Qué pasa en el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico en secuencia de las profecías. Por ejemplo, en un capítulo nos dice de algo que viene a futuro, por ejemplo, lo que estamos leyendo de las profecías, y en otro capítulo más adelante retrocede. No lleva un orden cronológico en los acontecimientos, sino nosotros tenemos que estarle buscando. Por ejemplo, dice este capítulo, ¿quién comanda en la sexta trompeta? ¿Quién comanda esta guerra donde van a morir la tercera parte de los hombres? Dice Apocalipsis. Dice esta parte, hermanos, capítulo 16. ¿Quién comanda esta guerra? Capítulo 16, verso 12. Vamos a ver, dice la Sagrada Escritura: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Fíjense lo que está diciendo, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Por qué dice del falso profeta? ¿Cuántas religiones están siendo dirigidas por este falso profeta? Todas las religiones que enseñan a guardar el domingo, que enseñan de que ya se puede comer de todo, traen el espíritu del falso profeta. Llámese testigos de Jehová, llámese mormones, llámese pentecosteses, llámese bautistas, llámese la luz del mundo, llámese infinidad de religiones, inclusive religiones que están siendo comandadas por estos hombres que ustedes los ven en internet, un Guillermo Maldonado, un Cash Luna, todo este tipo de gente tienen el espíritu del falso profeta. Bueno, dice que está siendo preparado el camino para estos tres. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. 14. Porque son espíritus ¿de qué cosa? De demonios. De demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿Quiénes son los que la van a comandar? Esto que nos está diciendo en la sexta trompeta, dice que es, ¿sí? Sexta trompeta, dice la Sagrada Escritura, que va a ir comandada por el dragón, la bestia, ¿y quién más? Y el falso profeta. Y todavía no viene Cristo. Y el famoso fin del mundo todavía no será. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto tenemos que analizarlo, dice la Sagrada Escritura. Vamos al libro del profeta Zacarías. Esta guerra que se va a dar, fíjense ustedes, dice la Sagrada Escritura que van a subir a pelear contra el bendito pueblo de Israel. Vamos, porque esto que estamos leyendo aquí
Apocalipsis 16 y Apocalipsis, donde es la sexta trompeta, ¿sí? Apocalipsis 9, del verso 13 al verso 21, es la misma guerra que se va a dar en Zacarías capítulo 14. Vamos al libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, capítulo 14. Dice aquí, en esta parte, vamos a poner mucha atención, porque va a ser una guerra terrible la que se va a dar. Y tenemos que aplicar cuánto tiempo va a durar esta guerra. Dice Zacarías capítulo 14, verso 1 en adelante. He aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Vamos a leer todo el capítulo para que podamos entender lo que dice de la sexta trompeta. 2. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Fíjense, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas, serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después, fíjense lo que dice, verso 3, después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Aquí dice Jehová, hemos comentado que la palabra Jehová no existe. ¿Quién es el Señor que viene? Dice, y después saldrá el Señor. Y después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes. ¿Quién es? Sí, es Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que dice, no pierdan Zacarías porque vamos a regresar a él. Vamos al libro de Apocalipsis. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis, capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 8, 18, perdón. Dice esta parte: dice, capítulo 18, perdón, es el 19, dice el 19, verso 11 en adelante. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y lo regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres, siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con los cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos.
Esta guerra es la misma que estamos leyendo en Zacarías 14. Otra vez, regresamos a Zacarías capítulo 14. Dice el verso 4: y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que están enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazar, y oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Lo que dice Apocalipsis capítulo 19, que va a venir con su ejército, y va a pelear contra la bestia, contra el falso profeta, contra el dragón todavía no, porque esto lo tenemos que entender. Acuérdense, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Contra el dragón todavía va a quedar un poco más de tiempo. ¿Quién es el dragón? Es Satanás. Dice, verso 6, y acontecerá en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será en un día el cual es conocido del Señor, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y toda la tierra se tornará como la desde Gaba hasta Rimón, al mediodía de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitarse ha en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey, hasta los lagares del rey, dice, y morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se deshacerá en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento del Señor, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor, oro y plata y ropas de vestir, en grande abundancia. Y tal como esto será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que quedaren, de las gentes que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Por qué les digo que tiene que ya estar el templo construido para cuando venga el Señor Jesucristo? Vamos a ver. Dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor irá a las gentes que no subieron a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieron a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad al Señor, y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones delante del altar. 21. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en la casa del Señor de los ejércitos en aquel tiempo. Ahorita vamos a analizar, espero que nos alcance el tiempo, que no sea muy larga la predicación. ¿Por qué dice aquí que todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas? Yo les decía, tiene que estar el templo para este momento, porque van a sacrificar animales, y ahorita vamos a analizarlo. Sí, pero estamos en este momento, hermanos. En la sexta trompeta. En la sexta trompeta, ¿sí? Donde dice que va a morir la tercera parte de los hombres. En estos momentos, ¿sí? Va a ser una matazón terrible la que va a ser, porque tanto del bendito pueblo de Israel, obviamente va a morir gente, como el bendito pueblo de Israel, pues, gente, de todas las gentes que subieron a pelear contra Israel. Dice la Sagrada Escritura que la va a comandar el dragón, la bestia y el falso profeta. Todos los pueblos de la tierra van a pelear contra Israel. Y dice la Sagrada Escritura que serán saqueadas las casas, y las mujeres serán llevadas en cautiverio, ¿sí? Y la mitad del pueblo dice que va a ser talado, mas la otra mitad dice que va a permanecer ahí. ¿Cuánto tiempo va a durar esta guerra?
Porque uno tiene que estudiar las Sagradas Escrituras y uno tiene que ver. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? 3 años y medio, ¿no? Vamos a ver, dice, acuérdense que todavía no estamos hablando, ya leímos de la guerra que viene el Señor Jesucristo a hacer, pero todavía estamos en los momentos en que están peleando las gentes contra el bendito pueblo de Israel. Dice otra vez Apocalipsis, dice, hermanos, capítulo 11, y acuérdense que todavía no estamos en la séptima trompeta. Ya nos adelantamos en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero eso fue como referencia que es la misma batalla de Zacarías 14 con los capítulos de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo va a durar esta guerra? Dice Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Yo les estoy hablando que ya tiene que estar el templo. En estos momentos que estamos en la sexta trompeta, ya está construido el templo. Dice verso 1, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide, ¿qué cosa? El templo. Ya estamos en la sexta trompeta y nos está hablando de un templo. Obviamente que ese templo es el que dice Ezequiel del capítulo 40 al capítulo 48. ¿Sí? Dice, y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pongan atención con lo que viene. Y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado ¿a quiénes? A los gentiles. Porque es dado a los gentiles. ¿Estos gentiles quiénes son? Los que no son el pueblo de Israel. Sí, pero estamos hablando de la sexta trompeta y de la guerra que va a comandar el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Estos gentiles quiénes son? ¿Los que siguen a Cristo? No. No, por eso van a estar afuera. No. Los que. No, ¿por qué van a ser los que siguen a Cristo? ¿A poco van a ir a pelear contra el pueblo de Israel? Vaya. ¿Quiénes son estos gentiles? ¿Los del falso profeta? Pues son los del falso profeta, son los que están yendo a pelear contra Israel. Dice, y fue hecha fuera del patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Pongan atención con lo que dice. Y hollarán. ¿Qué cosa es hollar? Nada. ¿Sí? Y hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto tiempo va a durar la guerra? 42 meses. 3 años. 42 meses. 42 meses que equivale. 42 meses ¿A 3 años y medio? que equivale a 3 años. 3 años y medio. ¿Sí? Y medio. Es lo que va a durar la batalla que está hablando en la sexta trompeta, que está hablando en Zacarías capítulo 14 y que está hablando aquí en Apocalipsis. Todo esto que estamos analizando falta para que venga el Señor Jesucristo, y de esto todavía ni siquiera se muestra nada. Es más, todavía ni siquiera estamos en la primera trompeta. Y ya hay gente que está no anunciando, tratando de intimidar a la gente que Cristo viene y que viene el fin del mundo. Yo le preguntaría a aquella gente, explícame cómo entiendes el fin del mundo. Porque viene Cristo y todavía no es el fin del mundo. Porque esto también lo tengo que entender. Todavía no viene el fin del mundo en la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto hay que analizarlo, hermanos, hay que entenderlo claramente. ¿Sí? 3 años y medio va a durar la guerra, que van a subir la gente que va a ser comandada por el dragón, la bestia y el falso profeta. 3 años va a durar y medio la guerra contra Israel. Y que dice Zacarías capítulo 14 que la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio y las mujeres serán forzadas. ¿Qué entendemos cuando dice que las mujeres serán forzadas? Todo esto va a acontecer en la sexta trompeta. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura que va a ser una cosa terrible. Ahora, momentos previos, poquitito antes de que venga el Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo
¿Sí? (14) Apocalipsis capítulo 14. Dice el verso 15 en adelante. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz. Fíjense lo que viene, lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Ustedes vean esto, el acontecimiento que va a pasar. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, del cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia a los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar. ¿De qué cosa? ¿De la ira de quién? De Dios. De Dios. 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 40,600 estadios. Pónganse ustedes a ver lo terrible que va a ser para toda aquella gente que subió a pelear contra el bendito pueblo de Israel. Gente que no entendió, que se le dijo: ¿sabes qué? Aquí está la verdad, aquí está el camino para que encuentre la salvación. Y la gran mayoría de la gente va a ir a pelear contra el bendito pueblo de Israel. Para esto, obviamente, el bendito pueblo de Israel ya está recogido en su tierra. ¿Sí? Hay gente que se expresa mal del pueblo de Israel, que inclusive hay gente que maldice y no tiene ni idea de lo terrible que es maldecir al bendito pueblo de Israel. Dice la Sagrada Escritura: la sentencia está dada. Dice el Eterno, le dice a Abraham: maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. La sentencia está dada. Sí, y esto no se puede revocar, porque lo está diciendo el Señor. Va a ser una terrible matazón la que va a haber en la sexta trompeta. Por eso dice la Sagrada Escritura en la sexta trompeta. Dice estas palabras. Capítulo 9, verso 13 en adelante. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y esto se va a cumplir. Esto es en la sexta trompeta. Y yo le digo a todos aquellos mentirosos que dicen que ya viene el fin del mundo, que ya viene Cristo: entonces dime dónde queda todo eso. Y que andan engañando a la gente, como aquel anciano de Estados Unidos que andaba diciendo en el 2011 que ya venía el fin del mundo. Y yo, cansado de decirle a aquella persona, digo: están mal. Todavía no es el momento. Todavía faltan muchos acontecimientos por cumplirse. Dios guarde la hora, digo, esto se tiene que cumplir, digo, Dios guarde la hora por toda aquella gente que no quiere dar oído a la voz de Dios. Pero una vez tocándose la primera trompeta, se van a desencadenar las cosas tristes en la tierra. Lo que dice el Señor Jesucristo: habrá pestes, hambres y terremotos, mas aún todavía no es el momento. Son principios de dolor. Vamos a entrar, hermanos. Séptima trompeta. Está el bendito pueblo de Israel, la mitad es llevada en cautiverio. Es una matazón terrible la que va a haber. Vamos a la séptima trompeta. Dice la Sagrada Escritura, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver. Dice la Sagrada Escritura, séptima trompeta, verso 15 en adelante, dice. ¿Qué capítulo? 11. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechos grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor
y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. Y aquí repito y reitero, no es el fin del mundo, porque esto hay que entenderlo. Dice la Sagrada Escritura que viene el Señor Jesucristo a reinar, ¿sí? Dice, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre, jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, voces y truenos y terremotos y grande granizo. Vámonos rápido. Estamos en la séptima trompeta. Ya leímos en el capítulo 19 de Apocalipsis que viene el Señor Jesucristo con sus ejércitos y viene y destruye a la bestia y al falso profeta. ¿Sí? Dice Mateo, séptima trompeta, libro de Mateo. ¿Sí? Séptima trompeta. Dice la Sagrada Escritura que es la venida del Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 24. Dice, verso 27 en adelante: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes van a ser estos escogidos? Sí. ¿Quiénes son los escogidos, hermanos? En Cristo. Aquí ya está hablando de los gentiles que... Sí, de todos. Ya aquí ya está hablando de todos. ¿Quiénes son sus escogidos? Pues todos los que guardaron los mandamientos, los que hicieron la voluntad de Dios. Son sus escogidos. Y dice la Sagrada Escritura que estos reinarán para siempre con el Señor Jesucristo. ¿Dónde va a ser el reino? Porque aquí hay otro error. En la tierra. Un montón de gente que dicen que van a ir a reinar allá arriba del cielo. Esta es una de las más terribles mentiras que han sembrado los predicadores en los congregantes. Porque aquí hay que entender esto. ¿Qué espíritu tienen aquellas gentes? ¿Sí? ¿Quién es el primero que quiso reinar allá arriba del cielo? Satanás. ¿Qué espíritu tienen aquellas gentes que dicen que van a ir a reinar allá en el cielo? Tienen el espíritu de Satanás. Porque el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. ¿En dónde va a ser el reino? Va a ser en Jerusalén. Allá va a reinar el Señor Jesucristo. Ahora, yo les decía que todavía no es el fin del mundo. Viene Cristo y todavía no es el fin del mundo. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, libro de Apocalipsis, dice el verso, capítulo 20, ¿sí? Acuérdense de esto, yo les decía, viene el Señor Jesucristo, destruye al dragón, a la bestia y al falso profeta. Y dice la Sagrada Escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 1, y vi un ángel descender del cielo, que tenía las llaves del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón. ¿Quién decíamos que es el dragón? Satanás. Satanás.
Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por ¿cuánto tiempo? Por 1000 años. Viene Cristo, Satanás es atado, ¿sí? Voy a borrar esto. Viene el Señor Jesucristo y establece su reino, séptima trompeta. Y el Señor Jesucristo reina. ¿Sí? Reina. Y lo que dice Apocalipsis 20, que Satanás, ¿qué cosa? Va a ser atado. Satanás va a ser encadenado. ¿Por cuánto tiempo? Va a ser encadenado por 1000 años. ¿Sí, hermanos? Ahora esto es importantísimo. Vamos a tratar de ir concluyendo para no ser lo más, que se maree alguien que pueda estar viendo esta predicación. Satanás va a ser atado 1000 años. Dice la Sagrada Escritura, yo porque les decía que todavía no es el fin del mundo. ¿Sí? El Señor Jesucristo viene y establece su reino. Sí, pero todavía no es el fin del mundo. Dice Apocalipsis 20, verso 4 en adelante. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia en su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos años? 1000 años. 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos que no tornaron, no resucitaron en la venida de Cristo, ¿estos quiénes son? Los que no hicieron la voluntad. Los que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Sí? Verso 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿De cuál primera resurrección estamos hablando? ¿De los 1000 años? Esta. En la séptima trompeta, cuando Cristo viene y que manda a sus ángeles, que dice Mateo 24, que va a mandar a sus ángeles a tomar sus escogidos de los 4 cabos de la tierra. Los que hicieron la voluntad de Dios. No el que se dice que por haber pertenecido a cierta religión, no. Los que hicieron la voluntad de Dios. La religión no te va a salvar. El que pertenezca a alguien a cierta iglesia, eso no le da la salvación. Le va a dar la salvación el que hizo la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sí, hermanos? Y los dice que Satanás va a ser atado por 1000 años. Dice, más los que no resucitaron, dice, van a resucitar hasta después de los 1000 años. ¿Sí, hermanos? Cuando es desatado Satanás. Y lo que dice Apocalipsis, que va a engañar otra vez a las naciones de la tierra, y ahora sí viene el fin del mundo. Ahora sí. Pero yo les decía que quedaba un detalle pendiente. ¿Por qué es necesario que el templo esté ya construido desde antes de la venida del Señor Jesucristo? ¿Por qué? En los momentos, voy a borrar esta parte para que no nos confundamos. En los momentos que el Señor Jesucristo viene, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, la venida de Cristo, ¿por qué el templo tiene que estar construido, hermanos? ¿Sí? Dice Apocalipsis que el Señor Jesucristo se viene a casar ¿con quién? Con la iglesia. Con la iglesia. Es lo que iba a decir, que se van a celebrar las bodas del Cordero. Las bodas Del Cordero. del Cordero. ¿Sí? ¿Por qué tiene que estar el templo? ¿Por qué es necesario? Lo que decíamos, dice Zacarías capítulo 14, dice esta parte. Libro del profeta Zacarías.
el capítulo 14, los últimos versículos, dice verso 21, y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad al Señor, ¿sí?, de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en la casa del Señor de los ejércitos. ¿Quiénes son los que van a sacrificar, hermanos? ¿Quiénes? Son los sacerdotes, pero acuérdense que va a ser una fiesta enorme la que va a hacer en la venida del Cordero. Van a ser las bodas del Cordero con su iglesia, y va a haber un sacrificadero de animales. Van a sacrificar una gran multitud de animales, como no tienen ustedes idea. No van a hacer sacrificios por el pecado, no va a ser por eso, sí, porque ya no va a haber pecado. Y el templo tiene que estar hecho, sí, porque tiene que estar el altar ya con los sacerdotes, dice la Sagrada Escritura. Vamos a dos textos. Dice Éxodo capítulo 19. Una pregunta, hermano. ¿Y cuando va a llover granizo? Después de 2000 años. Después de porque se va a destruir. Ahí es cuando ya viene la destrucción del Y si mundo. viene la destrucción, vamos para allá. Éxodo 19. Esta es palabra de Dios. Versos 5 y 6. Dice la Sagrada Escritura: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora pues, dice, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Vamos al libro de Apocalipsis. Dice esta parte, Apocalipsis. Ahora se me está escondiendo el texto que les quería decir. Como dice, Igual que van a ser sacerdotes, que es el 5, capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, verso 9 en adelante dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice la Sagrada Escritura, dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, los que van a estar con el Cordero. Por eso dice que ya no habrá más cananeo. Y dice Apocalipsis que no entrará ninguna cosa sucia, ni que hace mentira, a este lugar que va el Señor a establecer. Entonces, hermanos, las bodas del Cordero tiene que estar ya construido el templo para cuando Él venga, por todo el acontecimiento que se va a dar. ¿Sí? Va a haber una inmensidad grande de sacrificios en las bodas del Cordero. Se va a casar con su iglesia, va a estar toda la gente que hizo su bendita voluntad, aquellos que guardaron sus mandamientos, aquella gente que se preocupó por hacer el bien, aquella gente que fue buena, son los que van a estar aquí. Ahora dice la Sagrada Escritura que después de los 1000 años, ahora sí vamos al fin del mundo. Dice Apocalipsis, dice la Sagrada Escritura, dice el capítulo 22, perdón, el 20, es el 20, perdón, verso 7 en adelante, dice: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra,
y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos, y vi los muertos grandes, pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Esto es después de cuándo? 1000 años. Después de los 1000 años. No es en la venida de Cristo como aquellos charlatanes que están duro y duro que la venida de Cristo y que fin del mundo. No es cierto. Es después de los 1000 años de haber venido el Señor Jesucristo. Dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Después de los 1000 años. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, rápidamente, ¿por qué desciende fuego del cielo? Lo que dice una de las cartas del apóstol Pedro. Dice, segunda carta del apóstol Pedro, cuando dice que Satanás va a engañar a las naciones, y es cuando desciende, dice, fuego del cielo y destruye todo, es esto que está diciendo Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 7. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Por qué está guardada esta tierra? ¿Sí? Para el fuego eterno de aquellos días. ¿Por qué? Para purificarla. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura que Satanás es desatado y va y engaña otra vez a las naciones de la tierra. Va y engaña a Gog y a Magog, y entonces desciende fuego del cielo y se destruye todo, y entonces cuando se hace el juicio. Después de la venida del Señor Jesucristo, cuando viene el Señor Jesucristo, 1000 años después, se hace el juicio. ¿Sí? Y entonces dice que cae fuego del cielo y se destruye todo. ¿Por qué, hermanos? Dice la Sagrada Escritura que va, así como en los tiempos de Noé, que la tierra se inundó de agua, así en los tiempos, después de los 1000 años, cuando Satanás es desatado, ¿sí? Cae fuego del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, de acuerdo, este sería otro tema, donde dice la Sagrada Escritura que después, cuando el Hijo haya preparado ya todo, se va a sujetar al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Quién es el que le sujetó? El Señor Jesucristo se va a sujetar al Padre y le va a entregar ya todo el reino establecido. ¿Sí? ¿Por qué hemos comentado que el Padre no tiene ninguna participación en estos momentos aquí en la tierra? Porque si así fuera, nosotros inmediatamente moriríamos. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano que en estado de pecado no está preparado para tener una relación directa con el Padre. Tiene que cumplirse el proceso de que si pasas la prueba para reinar con el Señor Jesucristo, entonces sí, después de los 1000 años, vas a estar preparado todo para que va a venir a reinar el Padre. ¿Y por qué la tierra va a ser destruida con fuego? ¿Sí? Pues la tierra tiene que ser purificada. Se va a limpiar. ¿Sí? Si va a ser destruida con fuego, la tierra tiene que ser purificada, hermanos. ¿Sí? Porque va a venir a reinar El Señor de los señores. porque reina el Padre. ¿Sí? Va a venir a reinar el Padre. Nada más pónganse ustedes a ver todo lo que va a estar inficionada la tierra, ¿sí? De adulterios, de crímenes, de robos, fornicaciones, hechicerías, cosas satánicas, idolatría, todos los muertos que va a haber, que está contaminada la tierra, todo tiene que ser purificado. Todo, para que venga a reinar el Padre. El Hijo le va a entregar el reino al Padre en un tiempo completamente limpio, completamente purificado. Entonces es aquí donde se cumple, les vuelvo a repetir, ¿sí? Esto sería ya el fin del mundo. Y como dice la Sagrada Escritura, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, y esto ya es un adelanto, hermanos, por una cuestión de más un aproximado de cuántos años faltan para que venga el Señor Jesucristo. Esto queda a consideración. Si las personas que ven este video lo quieren tener como un dato, o si no lo quieren tener, yo lo hago de la mejor de la mejor manera, con la mejor intención. Este estudio lo hago para aquellas personas que han distorsionado la palabra de Dios
Hemos subido ya varias predicaciones que están sujetas a la palabra de Dios, que no es pensamiento mío. Esto que voy a escribir en el pizarrón, ojalá y le sirva a toda aquella gente que anda mintiendo, que andan diciendo que ya viene Cristo. No es cierto, yo ya les puse los acontecimientos por venir. Ahora, con esto concluimos. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, tiene relación con lo que vamos a hablar. Yo vuelvo a repetir, si lo quieren las personas que vean esta predicación en internet, lo quieren tomar como un dato positivo, o si lo quieren tomar como un dato negativo, pues ya es cuestión de ustedes. Yo lo hago con la mejor intención de que ustedes analicen que las cosas de Dios tienen relación unas con otras. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el día séptimo es día de reposo. Alguien podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la predicación que se está dando? Pues tiene que ver mucho, porque la vida de la tierra tiene relación con lo que estamos hablando. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La tierra tiene su tiempo de vida. Estamos en el año 5775. Perdón, sí, si me corrigen. 5775. Pero eso es sobre el calendario judío. Sí, no, pero esa es la historia de la humanidad. Estamos en el año 5775. ¿Cuántos años faltan para el año 6000? Que vendría siendo equivalente a los 6 días de trabajo. ¿Cuántos años faltan, hermanos? Para que 225. 225 años. ¿Son 10? ¿Son 10? ¿Son 10? Y son 6000. Para el año 6000, que es donde viene el Señor Jesucristo a reinar. El milenio, donde Satanás es atado, ¿sí? Los 1000 años, De los 6.000 a los 7.000. ¿sí? Que Satanás es encadenado es su séptimo día de reposo, que pudiéramos hablar su milenio, su séptimo milenio de reposo de la tierra. Esto queda a consideración. Si lo quieren tomar, les vuelvo a repetir, como un dato que les pueda ayudar, bueno, qué bueno, y si no, pues Dios que los bendiga. Esa es mi mejor intención al pasar esta predicación en internet. Que Dios los bendiga, hermanos.